Bueno, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Carlos Eduardo García Medina. Soy estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad Autónoma del Occidente, impartiendo el quinto semestre de la carrera. Y hoy les voy a hablar sobre las patologías más comunes del riñón, como podría siendo la insuficiencia renal crónica, aguda y cálculos renales. Para explicar ese tipo de enfermedades, primero tenemos que ver qué es el riñón. Y aquí nos dice que es un órgano que está ubicado en el abdomen, que los riñones eliminan los desperdicios de la sangre, el exceso de agua en forma de orina y ayuda a mantener el equilibrio de sustancias químicas como el sodio, el potasio, el calcio en el cuerpo. Esto quiere decir que a pesar de que el riñón tenga muchas funciones, su función principal es la filtración, filtración de la sangre y otros desechos que tenemos en el organismo. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica significa que sus riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como debería. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en su cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de la enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que el riñón no cumple con las funciones que debería o no tiene la suficiente de tasa de filtración glomerular para poder filtrar todos los desechos del cuerpo. Y esto provoca que se acumulen en tu cuerpo y sean dañinos para la salud. En la enfermedad renal crónica hay etapas de, de peligro, van avanzando mediante que la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. Y estas etapas son las etapas uno. Por ejemplo, la etapa uno la descripción es de que es daño renal con función renal normal, o sea, ya, ya presentamos un leve disminución de la tasa de filtración glomerular, pero sigue siendo funcional. Posibles signos y síntomas como la hipertensión arterial, la hinchazón de los pies, infecciones en las vías urinarias o análisis de orina anormales. Eso quiere decir que al momento de realizar una, un examen general de orina, los resultados no van a ser normales. Y su tasa de filtración glomerular es de 90 o más. La etapa 2, su breve descripción es de que leve pérdida de la función renal. Eso quiere decir que el riñón sigue funcionando, pero no a su totalidad o no normalidad. Igual su tasa de filtración glomerular viene siendo de 89 y 60. En la etapa 3, esta se divide en dos partes, la etapa 3A y 3B. La 3A es pérdida de la función renal de leve a moderada y la etapa B, pérdida de la función renal más moderada a grave. Esto quiere decir que va avanzando. Y los posibles síntomas es de que el recuento sanguíneo es bajo, la desnutrición, el dolor de huesos, dolor inusual en el cuerpo, hormigueos que tengas en el cuerpo, disminución de la agudeza mental o sensación de malestar. Igual su tasa de filtración glomerular en el 3A viene siendo de 59 a 45 y de la 3B es de 44 a 30. Esto ya nos está diciendo que la tasa de filtración glomerular en la etapa 3 está bajando demasiado. La etapa 4, su descripción general es la pérdida de la función renal y ya es grave. Uno de sus signos y síntomas sería la anemia, la disminución del apetito, que ya no te dé hambre, enfermedad ósea. Eso quiere decir que puede haber descalcificación o niveles sanguíneos anormales del fósforo. Eso quiere decir que como su tasa de filtración glomerular es muy baja, no puede eliminar el fósforo y se queda y se acumula en sangre. También de igual manera el calcio o la vitamina D.
y su tasa de filtración glomerular es de 29 a 15. La etapa 5, insuficiencia renal terminal. Esto quiere decir que el riñón ya prácticamente pasa a ser y se tiene que hacer un trasplante de riñón, ya que este riñón prácticamente está muerto. Se cataloga como una insuficiencia renal y necesidad de diálisis o trasplante. Unos de los síntomas y signos es la uremia, la fatiga, la dificultad para respirar, náuseas, vómito, niveles anormales de tiroides, hinchazón de las manos, piernas, zonas o en algunas zonas lumbares, y igual van acompañadas de dolor. Y su tasa de filtración glomerular es menos de 15. Como recomendaciones nutricionales, podríamos ver que al llevar una buena alimentación y un correcto balanceo de los nutrientes que ingerimos, esto se puede prevenir más que tratar, pero el objetivo sería más prevenirlos. Y una de las recomendaciones es que restringemos el consumo de proteínas. La ingesta de fósforo debe ser de entre 800 y 1.600 miligramos al día. La ingesta de calcio debería ser entre 800 y 1000, un miligramo al día. Y la restricción del sodio, ya que el sodio crea retención de líquidos y eso no favorece nada al riñón. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Aquí nos dice que la insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar desechos de la sangre. Esto quiere decir que puede ocurrir en pocos días. No necesariamente tiene que durar un gran plazo, puede ser repentino. Y también nos dice que cuando los riñones pierden la capacidad de filtración glomerular, pueden acumularse niveles nocivos de desechos que pueden desequilibrarse la composición química de la sangre y puede ser mortal. Entre los minerales que debemos de restringir, es posible que deba equilibrar los líquidos también. O sea, no es recomendable tomar mucha agua, ya que lo que buscamos es darle un pequeño descanso al riñón, o sea, que no trabaje demasiado. Esto quiere decir que al liberar la carga, quiere decir que tratemos de darle el menos trabajo posible. Y como limitaciones es de que el sodio lo tenemos que restringir, ya que pues crea retención de líquido. El fósforo también lo tenemos que restringir. La ingesta de calcio, debemos de consumir calcio, ya que al no consumir calcio puede ocasionar una descalcificación en los huesos. Y tenemos que restringir el consumo de potasio, ya que esto se puede acumular en sangre y puede ser nocivo para la salud. Las proteínas. La importancia de las proteínas en la insuficiencia renales es de que, bueno, tenemos que conocer qué son las proteínas. Las proteínas es uno de los 3 grupos alimenticios de esenciales de una dieta, que pueden ser los lípidos, hidratos y las proteínas. Compone entre el 20 y el 15% de las dietas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos son esencialmente lo que se absorbe. Estas se degradan por el medio de las proteasas. Son enzimas degradadoras de proteína. La proteína se hidroliza y quedan los aminoácidos, que estos se metabolizan en el organismo. Y como desecho de esta absorción de nutrientes, se crea el amoníaco. Eh, por desecho de esta degradación se crea amoníaco, y este amoníaco se transforma en urea.
misma urea que es excretada por el sistema renal, por los riñones. Y claramente si tenemos una insuficiencia renal, si tenemos que la tasa de filtración glomerular no es suficiente y se están acumulando diferentes desechos en el organismo, pues no es recomendable darle mucha ingesta de proteína a un paciente con insuficiencia renal, ya que esto lo está perjudicando porque está sobreesforzando el riñón. Cálculos renales, o como la mayoría de la gente los conoce como piedras en los riñones. Aquí nos dice que los cálculos renales se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales, como el calcio, el oxalatato, el ácido úrico o la orina, es mayor que la que puede diluir los líquidos presentes en ella. Esto quiere decir que mediante una tasa de filtración glomerular muy baja, con el tiempo se van formando cálculos renales o piedras en los riñones. Y la más común entre todas estas sería las cálculos cálcicos. Esto quiere decir que están por acumulación de calcio. Se crean unas pequeñas piedras en los riñones que están formadas de calcio. Y como recomendaciones podemos ver que tenemos que tomar demasiados líquidos como el agua. O sea, esto nos puede ayudar a que las piedras se diluyan y salgan de nuestro organismo siempre y cuando sean muy pequeñas y, y así poder eliminarlas del organismo. También tenemos que tener en cuenta que debemos de consumir mucho menos sal por el sodio que contiene la sal. Esta sin para evitar la retención de líquidos. Y también tenemos que debemos de consumir solo de 2 a 3 porciones al día de alimentos con mucho calcio como leche, queso, yogur, entre otras. Y como ya vimos, reduzca la cantidad de proteínas que consume. Esto es por la, por la capacidad, por el desecho que las proteínas crean al metabolizarse en el organismo, ya que esto puede ser nocivo para la salud, ya que si tenemos una tasa de filtración muy baja y no podemos excretar correctamente, tendremos grandes problemas con la excreción del desecho de las proteínas, que viene siendo la urea. Y esto ha sido todo de mi parte. Espero que la hayan entendido y les haya ayudado en sus dudas que hayan tenido. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.